Javier abrió los ojos de golpe, sintiendo un peso cálido contra su espalda. El aliento de Miguel, su compañero de piso, rozaba su nuca. Y un brazo fuerte lo rodeaba la cintura con una intimidad que no correspondía a dos amigos heterosexuales compartiendo un apartamento en el centro de Madrid. El corazón de Javier latió con fuerza mientras el pánico se apoderaba de él. ¿Qué demonios estaba pasando? Se quedó inmóvil, fingiendo seguir dormido, mientras su mente corría a 1000 por hora. Miguel. El tipo que siempre presumía de sus conquistas femeninas en las fiestas. El mismo que bromeaba sobre los maricones en el bar con sus amigos del fútbol. Ahora estaba acurrucado contra él como si fuera lo más natural del mundo. Javier había ocultado su orientación sexual durante años, temiendo el rechazo de su familia conservadora en Sevilla. Y ahora esto. ¿Era una broma cruel? ¿O algo peor? Con cuidado. Javier se giró, enfrentando el rostro dormido de Miguel. Sus ojos se abrieron lentamente. Y en lugar de apartarse con asco, Miguel sonrió con una vulnerabilidad que Javier nunca había visto. Lo siento. ¿Javi? Murmuró. No pude evitarlo anoche. Creo que... Estoy confundido. Javier sintió un nudo en la garganta. Confundido. Esa palabra lo golpeó como un puñetazo. ¿Confundido sobre qué? ¿Sobre abrazar a su compañero de piso gay en la cama? Pero Javier no dijo nada, solo se levantó bruscamente, murmurando algo sobre el desayuno. Y huyó a la cocina. El apartamento era pequeño. Un típico piso de estudiantes en Malasaña, con paredes desconchadas y pósters de bandas indie. Javier preparó café con manos temblorosas, recordando cómo habían terminado viviendo juntos. Se conocieron en la universidad, en la Facultad de Derecho. Miguel era el extrovertido, el que organizaba fiestas y atraía a las chicas con su carisma andaluz. Javier, más reservado. Se había mudado de Sevilla para escapar de la presión familiar, su padre, un militar retirado, y su madre, devota católica, que soñaban con verlo casado y con hijos. Eres el orgullo de la familia, le decían siempre. Pero Javier sabía que su secreto lo destruiría todo. Miguel apareció en la cocina, con el pelo revuelto y una expresión culpable. Oye. Sobre lo de anoche. Empezó. Pero Javier lo cortó. Fue el alcohol. ¿Verdad? Olvídalo. Miguel negó con la cabeza. No fue solo eso. He estado pensando. En ti. En nosotros. Javier se rió nerviosamente. Pero por dentro sentía un torbellino. ¿Nosotros? No había un nosotros. Miguel era heterosexual. O al menos eso creía todo el mundo, incluido él mismo hasta ahora. La conversación se tensó rápidamente. Miguel confesó que había sentido atracción por hombres antes, pero lo había reprimido por miedo a su familia en Granada, donde las tradiciones eran aún más estrictas. Mi padre me mataría si se enterara, dijo, con la voz quebrada. Javier lo miró, sintiendo una mezcla de empatía y rabia. ¿Y yo qué? ¿Soy tu experimento? Miguel se acercó, tocando su brazo. No. Javi. Eres el único en quien confío. Pero la confianza se rompió esa misma tarde. Javier. Abrumado.
Llamó a su mejor amiga, Elena, y le contó todo. Elena, abiertamente lesbiana, lo animó a explorar. Pero advirtió, ten cuidado. Los tipos como Miguel pueden cambiar de idea y dejarte hecho trizas. Javier colgó, sintiendo el peso de sus palabras. Esa noche, Miguel insistió en hablar. Sentados en el sofá, con una cerveza en mano, Miguel admitió que había besado a un chico en una fiesta hace meses. Pero lo había negado. Contigo es diferente. Es real. Javier sintió un cosquilleo. Pero el miedo lo paralizó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Miguel solo estaba confundido y luego lo traicionaba? Al día siguiente, la tensión escaló. Javier evitó a Miguel en la universidad. Pero él lo confrontó en el pasillo. No puedes ignorarme. Javi, Esto nos afecta a los dos. Javier explotó, ¿afecta? Tú puedes volver a ser normal cuando quieras. Yo vivo con esto todos los días. Miguel palideció. Y por primera vez, Javier vio el conflicto en sus ojos. Pero en lugar de retroceder, Miguel lo tomó de la mano en público. Un gesto audaz en una facultad donde los rumores corrían como el fuego. Alguien los vio. Y el chisme empezó. Javier llegó a casa esa noche con el estómago revuelto. Su teléfono vibró, un mensaje de su hermana, Ana, preguntando si era cierto que salía con un chico. ¿Cómo se había enterado? El pánico lo invadió. Miguel, al verlo, lo abrazó. Pero Javier lo empujó. Esto es un error. Mi familia me desheredará. Miguel insistió, lucharemos juntos. Pero Javier dudaba. ¿Valía la pena el riesgo? La semana pasó en un torbellino de emociones. Javier soñaba con su padre gritándole. Con la sociedad juzgándolo. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios, llamadas de su madre preguntando por novias. Amigos bromeando sobre su fase rara. Una noche, discutiendo, Miguel gritó, no soy gay. Solo te quiero a ti. Javier se rió amargamente. ¿Y eso qué significa? Que soy la excepción. La pelea terminó con Miguel saliendo de casa, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Al amanecer, Miguel volvió. Con ojeras. Lo siento. Tengo miedo. Pero no quiero perderte. Javier, exhausto, cedió un poco. Se besaron por primera vez. Un beso tentative que sellaba un pacto frágil. Pero en el fondo, Javier sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Javier y Miguel intentaron navegar su nueva realidad en secreto. Pero Madrid no era una ciudad para secretos. En el trabajo de Javier, como pasante en un bufete de abogados, los colegas notaron su distracción. Pareces enamorado, bromeó uno. Y Javier se sonrojó, recordando el beso de la noche anterior. Miguel, entrenando con su equipo de fútbol amateur, evitaba las charlas de vestuario sobre mujeres, lo que levantó sospechas. Una tarde, mientras caminaban por el Retiro, Miguel tomó la mano de Javier. Quiero intentarlo de verdad, dijo.
Javier sonrió. Pero el miedo persistía. Esa noche recibieron una visita inesperada, Pablo, el mejor amigo de Miguel. Irrumpió en el apartamento con cervezas. Pablo, un machista declarado, notó la tensión y bromeó: ¿qué pasa? ¿Tíos? ¿Os habéis peleado por una chica? Miguel se rió forzado. Pero Javier se sintió invisible. Como si su relación no existiera. La bomba estalló cuando Pablo encontró una foto en el móvil de Miguel, ellos dos abrazados. ¿Qué coño es esto?, gritó Pablo. Miguel palideció. Es ¿nada? Pero Pablo no se lo tragó. Eres maricón, ¿verdad? Te lo advertí con aquel tipo en la fiesta. Miguel negó. Pero Pablo se fue enfurecido, amenazando con contarlo. Javier, testigo de todo, sintió rabia. ¿Por qué no lo defendiste? Te avergüenzas. Miguel explotó: no es tan fácil. Perderé a mis amigos. ¿Mi equipo? Javier replicó: yo perdí a mi familia hace años en silencio. ¿Y tú no puedes enfrentar a un idiota? La pelea los dejó exhaustos. Miguel salió a correr. Y Javier llamó a su hermana Ana. Es verdad, confesó Ana, más abierta que sus padres. Suspiró. Papá se enterará. Prepárate. Javier colgó, temblando. Cuando Miguel volvió, se reconciliaron en silencio. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Miguel fue expulsado del equipo de fútbol. No queremos distracciones, dijo el entrenador. Pero todos sabían la verdad. Miguel llegó a casa destrozado. Todo por ti, murmuró. Javier se sintió culpable. ¿Era esto amor o destrucción? La presión familiar aumentó. La madre de Javier llamó, exigiendo visitarlo. Trae a una novia, dijo. Javier mintió. Pero el estrés lo consumía. Miguel, viendo su sufrimiento, propuso: hablemos con ellos. Javier se rió. Mi padre te odiaría. Pero Miguel insistió. Y planearon un viaje a Sevilla. Antes de partir, una noche de insomnio, Javier cuestionó todo. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si solo eres curioso? Miguel lo miró herido. Te amo. Javi. ¿Eso no basta? En el tren a Sevilla, la tensión era palpable. Javier recordaba su infancia, misas dominicales. Expectativas de masculinidad. Al llegar, su familia lo recibió con calidez. Pero las preguntas surgieron. Miguel es tu amigo. Javier asintió. Pero su madre notó algo. Esa noche, en la cena, el padre de Javier, don Antonio, habló de la decadencia moral de España tras el matrimonio gay. Miguel se tensó. Y Javier intervino: papá, no todos piensan igual. Don Antonio frunció el ceño. ¿En esta casa? Sí. La visita se volvió un infierno. Ana, sabiendo el secreto, advirtió a Javier: no lo digas aún. Pero Miguel, impulsivo, confrontó a don Antonio en privado.
Señor. Amo a su hijo. Don Antonio lo miró con desprecio. Sal de mi casa. Javier. Al enterarse, estalló contra Miguel. ¿Por qué? Era mi decisión. Miguel replicó, quería protegerte. Pero el daño estaba hecho. Don Antonio llamó a Javier, elige, él o tu familia. Javier. Llorando. Eligió a Miguel. Pero el precio fue alto. Su padre colgó. Y Javier sintió el mundo derrumbarse. De vuelta en Madrid. La relación se resquebrajó. Javier culpaba a Miguel por precipitarlo todo. Perdí a mi familia por tu impulsividad. Miguel. Herido. Gritó, yo perdí todo también. No cuenta. La pelea terminó con Miguel durmiendo en el sofá. Al día siguiente. Javier encontró una nota, necesito espacio. Miguel se había ido a casa de un amigo. Javier. Solo. Se derrumbó. ¿Era esto el fin? Días después. Miguel volvió. Pero algo había cambiado. Hablé con Pablo. Me reconcilié. Pero mentí sobre nosotros. Javier sintió traición. ¿Mentiste? ¿Negaste lo nuestro? Miguel asintió, por supervivencia. Javier. Furioso. Lo echó. Elige, yo o tu vida falsa. Miguel se fue. Dejando a Javier con el corazón roto. Javier pasó semanas en un limbo emocional. El apartamento parecía vacío sin Miguel. En el trabajo. Cometía errores. Y su jefe lo advirtió. Elena lo visitaba. Ofreciendo consuelo. Los Classic como Miguel son tóxicos. Dijo. Javier asentía. Pero por dentro anhelaba su regreso. Una noche. Recibió un mensaje, lo siento. Hablemos. Era Miguel. Se encontraron en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Miguel parecía demacrado. Mentí porque tenía miedo. Pero te extraño. Javier. Cauteloso. Replicó, el miedo nos destruye. Reconciliados tentativamente. Intentaron reconstruir. Pero la sociedad no ayudaba. En una manifestación por derechos LGBT. Javier quiso ir. Pero Miguel se negó, demasiado expuesto. Javier fue solo. Sintiéndose liberado por primera vez. Allí conoció a Lucas. Un activista abierto y confiado. Lucas coqueteó. Y Javier sintió una chispa. Pero la culpa lo detuvo. Al volver. Contó a Miguel. Quien explotó de celos, ya me reemplazas. Javier replicó, al menos Lucas no se esconde. La inseguridad de Miguel creció. Llamadas de su familia lo presionaban, encuentra una novia. Miguel mentía. Pero el estrés lo consumía. Una noche. Borracho. Confesó a Javier, a veces deseo ser normal. Javier. Herido. Gritó, yo soy normal. La pelea escaló. Y Miguel admitió, tal vez no estoy listo para esto. Javier sintió el mundo girar. ¿Era el fin? Al día siguiente. Una crisis mayor, el padre de Javier apareció en Madrid. Exigiendo hablar. Ana me lo contó todo.
Don Antonio confrontó a Javier en el apartamento. Esto es una fase. Vuelve a casa. Javier. Con Miguel presente. Defendió, no es una fase. Papá. Amo a Miguel. Don Antonio miró a Miguel con odio, tú lo corrompiste. Miguel. Por primera vez. Se plantó, no. Lo amo. Don Antonio se fue, desheredando a Javier verbalmente. Javier lloró, pero sintió una liberación. Sin embargo, la visita sembró dudas en Miguel. Tu familia te rechaza por mí. ¿Vale la pena? Javier insistió, sí. Pero Miguel, abrumado, empezó a distanciarse. En una fiesta, Javier lo vio coqueteando con una chica. Celoso. Confrontó, hipócrita. Miguel negó, solo charlaba. Pero la confianza se rompió. Javier, herido, buscó consuelo en Lucas, besándolo en un impulso. Al contarlo a Miguel. Este estalló, traición. Javier replicó, tú me empujaste. La relación pendía de un hilo. Miguel se mudó temporalmente con Pablo, quien lo animaba a volver a las mujeres. Javier, solo, reflexionaba sobre sus elecciones. ¿Había sacrificado demasiado? Una llamada de su madre lo sorprendió. Te quiero. Hijo. Papá necesita tiempo. Un rayo de esperanza. Pero el daño persistía. Miguel volvió una semana después, suplicando perdón. Fui un cobarde. Quiero estar contigo. Abiertamente. Javier, escéptico, aceptó una prueba, asistir juntos a una cena familiar de Ana. En Sevilla. La tensión era alta. Don Antonio ignoró a Miguel, pero no los echó. Ana medió. Y por primera vez, Javier sintió apoyo. Pero Miguel, nervioso, cometió un error, bromeó sobre volver a la normalidad. Don Antonio rió. Pero Javier se sintió traicionado. De vuelta. Explotó, siempre dudas. La discusión final llegó. Miguel admitió, tengo miedo de perder mi identidad. Javier, exhausto, dijo, entonces elige. Miguel lloró, te elijo a ti. Se abrazaron. Pero Javier sabía que el camino era largo. Los meses siguientes probaron su resolución. Javier y Miguel asistieron a terapia de pareja, explorando sus conflictos internos. Javier lidiaba con el rechazo familiar, escribiendo cartas a su padre que nunca enviaba. Miguel enfrentaba el estigma en su círculo social, Pablo lo abandonó definitivamente. En el trabajo de Miguel, como profesor de educación física, rumores circulaban, amenazando su puesto. La sociedad no está lista, decía. Javier replicaba, nosotros lo estamos. Una crisis mayor surgió cuando la madre de Miguel enfermó. Viajaron a Granada, donde la familia los recibió con frialdad. La tía de Miguel susurró, no traigas vergüenza. Miguel, presionado, presentó a Javier como amigo. Javier, furioso, se fue solo al hotel. Esa noche, Miguel confesó, no pude. Lo siento.
Javier. ¿Harto? Gritó, siempre eliges el miedo. Miguel replicó, por mi madre. Pero Javier vio la verdad, Miguel aún no aceptaba plenamente. De vuelta en Madrid. Javier tomó una decisión, espacio. Necesito tiempo solo. Miguel. Destrozado. Se mudó. Javier. Libre. Exploró su identidad, salidas con Lucas. Manifestaciones. Sintió empoderamiento. Pero extrañaba a Miguel. Miguel. Por su parte. Enfrentó su verdad, habló con un terapeuta. Admitiendo su bisexualidad reprimida. Perdí a Javier por cobardía. Confesó. Una reconciliación tentativa ocurrió en una cafetería. Miguel llegó con una carta, estoy listo para ser yo mismo. Javier leyó. Conmovido. Pero ¿y el precio? Miguel sonrió, vale la pena. Se besaron. Sellando un nuevo comienzo. Pero la realidad golpeó, el jefe de Miguel lo despidió por quejas de padres. Miguel. En lugar de esconderse. Demandó por discriminación. Javier lo apoyó. Y el caso ganó atención mediática. La familia de Javier reaccionó, don Antonio llamó. Furioso. Estás destruyendo nuestra reputación. Javier replicó, estoy viviendo mi verdad. Su madre me dio. Y lentamente. Don Antonio cedió un poco. Invitándolos a una cena tensa. En Granada. La madre de Miguel. Recuperada. Confrontó a su hijo, se lo de Javier. Miguel. ¿Valiente? Admitió, lo amo. Ella lloró. Pero abrazó, eres mi hijo. Sin embargo, no todo era perfecto. Traiciones pasadas dolían. Javier dudaba, ¿y si vuelves a dudar? Miguel juró, no. Construyeron una vida juntos, mudanza a un piso nuevo. Amigos inclusivos. Pero la sociedad persistía, miradas en la calle. Comentarios online. En una manifestación. Fueron atacados verbalmente. Miguel defendió, esto es amor. Javier sintió orgullo. El clímax llegó cuando Miguel propuso matrimonio en el Retiro. Casémonos. ¿Javi? Javier. Llorando. Aceptó. Pero en la boda. Ausencias dolían, familias parciales. Tras la luna de miel en Barcelona. Javier reflexionó, habían pagado un alto precio por su amor. Amigos perdidos. Carreras afectadas. Corazones heridos. Pero también ganaron libertad. Al final. Mirando el atardecer. Javier se preguntó, ¿fue la elección correcta sacrificar tanto por un amor que empezó con una confusión? ¿O el verdadero error es negar quién eres por miedo al juicio? ¿Es justo culpar a la sociedad por nuestras dudas internas? ¿O cada uno debe pagar el precio de su verdad?